Bien, señores. Profe, ¿te escucha? El día de hoy, pues vamos a dar inicio, bueno, darle continuidad a nuestro proceso. Eh, Vamos a entrar a cisco.netacad.net para nosotros poder verificar nuestro seguimiento. El día anterior, Profe, ¿se escucha? sí, señor. Ah, gracias. Era para confirmar. Excelente, excelente. Bien, miren, el el día anterior, vamos a chequear acá. Tenemos, pues estuvimos trabajando con la configuración básica. Bien, y hablamos de la parte elemental general del router y del switch. Hablamos de los comandos enable, configure terminal, enable secret, enable password, line console 0, service password encryption, Vandermont. Hablamos de igual manera de otros comandos básicos, line btg, ok. También hablamos de la configuración básica de las interfaces. Estamos hablando de la descripción de la dirección IP, su máscara, encenderla. Eh, y luego le dimos seguimiento a lo que era la parte del direccionamiento, en ese caso muy específico, haciendo un alto énfasis en lo que era el direccionamiento dinámico, protocolo de enrutamiento RIP, muy enfáticamente en cuatro elementos importantes del protocolo de enrutamiento dinámico RIP. Estamos hablando de que se detallaron RIP nativo, RIP versión 1, RIP versión 2 y RIP NG, que es el RIP que trabaja para lo que es el desarrollo de IPv6. Al finalizar la exposición, la explicación, perdón, del día anterior, pues le indicamos que tenían esta topología que les fue enviada por el grupo para que la desarrollen en Dual Stack. Dual Stack es el término expresado cuando se solicita que una topología se haga en IPv4 y también en IPv6. Direccionamiento que pueden coexistir en una misma topología ya que pertenecen a instancias completamente diferentes. De hecho, entiendo que está claro en que para ver IPv4 son comandos diferentes a IPv6. Cada una de estas explicaciones correspondía al capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1 de nuestro módulo en cuestión, o sea, configuración básica de dispositivo. Y le dije a ustedes que iba a dejar para el día de hoy el desarrollo, explicación de los comandos, concepto de direccionamiento, enrutamiento entre VLANs, creación de VLAN, concepto de switching, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en el día de hoy estaremos, vamos a ver, acá, presentaciones o resúmenes. Excelente, creo que, ok, sí. 29, perfecto. Excelente, perfecto. Pues el día de hoy nosotros vamos a desarrollar lo que son las informaciones relacionadas con los capítulos de
conmutación. Capítulo 2, 3 y 4 relacionado a dichos temas. Nosotros vamos a desarrollar los temas en cuestión a través de la presentación y una vez finalizada la presentación, entonces vamos a darle seguimiento, next, y verificar el mismo contenido desde la plataforma de Cisco para que ustedes pues corroboren en caso de que alguna pregunta dentro del proceso de lectura usted haya tenido y se le haya pasado, usted la pueda realizar en ese momento. Bien. En este caso habla de redes conmutadas. Concepto de conmutación es el término relacionado con la función del dispositivo de capa 2, en este caso del switch, que su función es conmutar, llevar una trama de un origen a un destino y tomar las medidas de lugar para poder desarrollar de manera exitosa todo el proceso a nivel de capa 2. Podemos decir que la acción de establecer una vía extremo a extremo entre dos puntos, un emisor llamado TX y un receptor que usualmente se le especifica como RX a través de un equipo de transmisión, pero ese dispositivo de transmisión debe ser de capa 2. ¿Por qué específico de capa 2? Porque recuerden que hay dispositivos multilayer. Hay Router. Router, un concepto utilizado para los switch capa 3, que son los switch que tienen la posibilidad de enrutar y de conmutar de manera simultánea. Son switch un poco más costosos, existentes, viables y que hacen una función de router, al igual que la función de conmutación del switch. ¿Ok? Las redes convergentes, digamos que son redes que brindan soporte. ¿A qué? Bueno, a lo que es la telefonía, a lo que es el video, a lo que es la data, porque convergencia es el punto donde, donde convergen, obviamente, las informaciones a través de un mismo medio compartido. Obviamente eso lo que permite es ahorrar muchísimas cosas, ahorrar recursos, memoria, procesador. ¿Por qué? Porque en el proceso de nosotros hacer una red convergente, implica que usted está a nivel de cableado estructurado, primero, ahorrando posiblemente más del doble de la inversión que hay que hacer. ¿Por qué? Bueno, si tú vas a tener redes que no son redes convergentes, sino individuales, a donde va una PC, tú tendrías que llevar 3 cables. O 2, digamos. Tú tendrías que llevar un cableado para la voz y otro cableado para la data. Sin embargo, también tú tendrías que crear una infraestructura eléctrica, infraestructura tal que puede ser reemplazada con lo que es Power over Ethernet. Por lo tanto, todo ese ahorro que tú le genera a la empresa, digamos que forma parte del beneficio de las redes convergentes. ¿Qué es una red convergente? Es una red donde en el proceso de su desarrollo y evolución pueden coexistir la voz, la data
y el video transportarse de manera simultánea, coexistiendo una con otra y sin colisionar o intervenir entre una y la otra. Que obviamente muchos de nosotros que trabajamos en el área podemos observar que en vez de llevar dos cables para una PC que tiene telefonía, solo lleva un cable con 8 hilos, de la cual se conecta al teléfono. Y en la parte posterior del teléfono tiene como un switchecito de 2 puertos. En uno se conecta el teléfono y del otro puerto se conecta la PC. De manera tal de que por ese cable físico único viajan dos tipos de VLAN. La VLAN de voz y la VLAN de datos. Olvídense de VLAN por ahora, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Pero viajan dos tipos de redes. Una red para voz, tagueada para voz y otra para data. Pero me voy más allá. A través de ese mismo medio compartido que tiene 8 hilos, 4 pares, la data viaja a través del hilo 1, 2, 3 y 6. Pero Power over Ethernet utiliza el 4, el 5, 6, 7 y 8 para la parte eléctrica, para corriente, para el power. Por eso es que los teléfonos IP podrían no tener una fuente de alimentación, sino alimentarse, si tienen esa característica, a través del mismo cable de data. Cabe destacar que el Power over Ethernet, tecnología muy importante, porque como dije, ahorra dinero de infraestructura, cableado y demás. Solo es soportado en 10 y en 100 megabits, porque tiene hilos disponibles. Sin embargo, en gigabit no es posible porque gigabit utiliza 4 hilos para transferencia y 4 hilos para recepción. ¿Preguntas? Profe, para aportar algo, yo que trabajo en tecnología igual con unos cuantos compañeros nosotros. Excelente. Adelante, hermano. Cuando usted dijo de que los teléfonos IP no necesitan una fuente, pero hay una excepción. Cuando tú conectas el teléfono IP directamente al puerto de red, no necesita corriente. Pero si ese teléfono tiene que estar conectado a un switch donde tú conectas varias computadoras, no te manda la IP, a menos que tú no le coloques la fuente de corriente y la conectes a la electricidad. No sube el teléfono. Excelente. Sí, sí. Correcto, correcto. E incluso muchas veces al hablar de PoE o PoE o Power over Ethernet, tiene muchos mismos nombres, diferentes, digamos que expresiones. No es algo nuevo, señores. Porque el teléfono que usted tenía 20 años viendo de un proveedor de servicio no se conectaba. De hecho, se iba a la luz y tu teléfono siempre funcionaba. Con la excepción que aquellos que tenían un teléfono inalámbrico y bla, bla, bla. Eso son otras cosas porque ya usted lo que estaba buscando era chulería. Pero si tú tenías un teléfono de casa, local, el que te entregaba el proveedor de servicio, ese teléfono recibía su alimentación a través del mismo cable del teléfono. O sea, él tenía tono y no tenía que ver si había o no había luz. Reitero, muchos cambiaban el teléfono y requerían un teléfono más moderno o con ciertas características de ventajas, digamos, para uso de comodidades,
y sí, como el inalámbrico, y sí, obviamente, ese necesita una fuerte alimentación. Sin embargo, el teléfono alámbrico local, el telestation, la estación de trabajo, ok, el de cable, ese teléfono es y ha sido siempre Power over Ethernet. Sin embargo, Esos eran llamados los famosos teléfonos sencillos, Cristian, que no tenían correcto, ninguna funcionalidad más que decir aló. exactamente, que no tenía. Sí, pero profe, Adelante. recuérdese que esos teléfonos venían en la línea de cobre, Sí, sí, ¿entiendes? claro. Al ser fibra óptica, automáticamente se te va la luz, tú no tienes teléfono. Ah, sí, claro. No, como te dije, las comodidades ha traído beneficios, pero también ha quitado ventajas. Sí, Como- pero tú no tienes teléfono, pero tampoco tienes internet. Tú no tienes servicio en total cuando es así. Porque Exacto. esa voz sobre IP viene por la ONT, porque incluso va por fibra. Bien. Se va todo si no hay luz. Por eso es que las personas que no tienen inversor y viven en sectores donde se va mucho la luz, si no tienen inversor, no pueden tener ese tipo de servicio. O cuando se le va la luz y no tienen inversor, se quedan totalmente incomunicados. Correcto. E incluso, recuerden que en el banco de batería, o sea, quien soporta a todos esos teléfonos es una fuente que viene del proveedor de servicio. ¿Ok? Súper importante eso. Bien. Función de una red conmutada. Simple. La red conmutada evolucionó notablemente pasando de la red tradicional de capa 2 a brindar un servicio jerárquico, más flexible, administración de tráfico, digamos, con características adicionales de seguridad, calidad de servicio, con compatibilidad de tecnología, ¿ok? Como los servicios móviles, la parte de conectividad inalámbrica, etcétera, etcétera. O sea, la parte de la conmutación a nivel de capa 2, los switch comenzaron a incrementar su función. Y muchos no solamente la incrementaban, hacían que ese proceso sea jerárquico. Y no solo jerárquico, sino escalable, que tú podías tener un equipo que te permita funciones y habilitarle funciones en puertos específicos. Bien, además de características como la calidad de servicio, el quality of service, súper importante porque te permite, obviamente, priorizar tipos de paquetes. Y tú le especificaba o ya le especifica a nivel de la conmutación cuáles paquetes deben tener la prioridad para poder viajar a través del medio si existe una, digamos que un cuello de botella. ¿Ok? ¿Por qué? Existen datos, existen tramas que son sensibles porque pertenecen a UDP, protocolo de capa 4. Y UDP no tiene ACK, Acknowledgement. O sea, no tiene un acuse de recibo que le permita informar al cliente que envió la información que hay una parte del paquete o de la trama que se perdió. Entonces, al no tener esa posibilidad de manera automática, hay que garantizar la calidad del servicio de aquellos paquetes que no tienen el acknowledgement o el acuse de recibo. ¿Como cuál? Como el streaming, ya sea de voz, telefonía o sea de video. ¿Estamos claros ahí? ¿Preguntas?
Nítido. Excelente. Bien, entonces, claro, dentro de lo que es el proceso de conmutación, lo más importante que es nosotros poder entender que este dispositivo que está aquí, este switch, dispositivo de capa 2 del modelo de referencia OSI, toma decisiones a nivel de capa 2. Hay otros switches que son de capa 3, que toman decisiones de ambos. Es como fusionar un router con un switch. Por ahora solo estamos hablando de la parte de conmutación. Y que sus puertos pueden ser configurados como half duplex o full duplex. Y que por defecto vienen configurados de manera auto. Lo que implica es que tiene 3 modos el puerto de un switch. Y que al puerto de un switch tú no le puedes colocar una dirección IP, pero sí lo puedes hacer en una interfaz VLAN del switch. ¿Ok? A lo que me refiero es que a un switch, yo vengo acá, le doy un clic, espero que suba. Y en el switch que ya vimos día anterior que funcionaba con los mismos comandos enable, configure terminal, interface fast ethernet 0/1. Le doy a enter y que ahí estoy dentro del primer puerto del switch. Y que si le doy signo de interrogación dentro del puerto, me da todos los comandos que yo puedo ejecutar en él y que dentro de él está uno llamado duplex. Y cuando tú colocas el duplex, que le da signo de interrogación, él te dice, oh, pero mira, yo puedo ser configurado como duplex auto, que es la configuración que viene por defecto, duplex full, duplex half. ¿Por qué duplex en la parte de adelante si el concepto es full duplex, half duplex? Si lo hubiesen colocado de esa manera, en vez de un comando llamado duplex, hubiesen tenido que crear 4 comandos: auto duplex, full duplex y half duplex. Aquí crearon solo el comando duplex y dentro del comando duplex 3 opciones, que sea half, full o auto. Bien, pero también debemos observar que me permite un comando llamado speed. Speed. Y le doy signo de interrogación y que me dice que este puerto, que es la fase del N1 es 0/1, puede ser configurada o forzada a viajar o a operar en 10 megabits. Y dice forzada a operar a 100 megabits. O que por defecto esté de manera auto, mírenlo ahí, auto enable. Está habilitada la forma automática. Quiere decir que ella se adapta, ese puerto se adapta a la velocidad de quien se conecte a él. Si tú tienes una máquina con una tarjeta de 10 megabits, tú te conectas a ese puerto se va a comportar como 10 megabits. Si tú tienes tu tarjeta configurada a 100 megabits, él se va a comunicar a 100 megabits. Pero si tu tarjeta es con capacidad gigabit, él se va a conectar a 100 megabits. Porque ahí nada más está 10 y el 100. Porque el puerto 1 es de 100 megabits. Ahora bien, si yo vengo y le digo interfaz gigabit, gigabit 0/1, por ejemplo, y le doy speed, signo de interrogación, me dice, ah, mira,
como tú entraste a la interfaz Gigabit 1, obviamente esa sí te va a permitir Gigabit. Pero la Fast Ethernet o es de 100 o es de 10. No permite una velocidad mayor. ¿Preguntas? Dele para atrás ese chin, la última parte de la cosa, profesor, por favor. Excelente. De la velocidad de. Con respecto a las interfaces, tenemos la interfaz Fast Ethernet. ¿Ok? Que cuando le damos el comando speed, signo de interrogación, nos muestra que el comando tiene posibilidad en Fast Ethernet de viajar a 10 megabits o a 100 megabits. Por defecto, él está habilitado auto. Ahora bien, él no permite, la Fast Ethernet 1 no permite una conexión gigabit porque su capacidad solo son de 10 y 100. Sin embargo, si tenemos la interfaz gigabit 0/1, la gigabit, y ejecutamos el comando speed con signo de interrogación, ahí sí vemos que el gigabit tiene 10, puede ser configurado en 10. El gigabit puede ser configurado o forzado a operar a 100 megabits o solo a 1 gigabit. Porque tiene la posibilidad. O sea, no es que el comando speed, tú le dices a un puerto de 100, speed 1000, enter, para que él en vez de 100 maneje a 1 gigabit. No. El gigabit sí puede viajar a 10 porque es más bajito que él, y a 100 porque es más bajito que él, y a 1 giga porque es gigabit por defecto. Pero el que es de 100 solo puede viajar a 10 y a 100. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, está bien, sí, sí. Excelente. Perfecto. Obviamente, recuerden que el proceso de la conmutación es sumamente importante porque el switch, como podemos visualizar de manera gráfica aquí, yo coloco el mouse sobre él y lo que más tiene puertos. ¿Ok? O sea, el switch lo que maneja son puertos y él lo que tiene son pilas de puertos. ¿Ok? 24 puertos. Fast Ethernet 2 gigabits. Perfecto. Recordemos que el switch, digamos que se alimenta su tabla, su memoria de las direcciones orígenes de los mensajes. Cada vez que un dispositivo genera un mensaje, él almacena para sí la dirección origen de ese mensaje, pero no almacena la destino. ¿Por qué razón? Porque una máquina origen siempre va a estar, porque para tú poder generar un mensaje, tú tienes que existir. El destino, tú podrías estar generando un mensaje a alguien que no existe. Por lo tanto, el destino es incierto hasta que el destino responde. Bien, entonces el switch dice, no. Yo voy a alimentar mi tabla llamada tabla de direcciones ARP de la dirección origen. Profe, pero ¿y cómo la máquina generan eso? Oh, en el momento que tú te conectas a una red, ustedes ven que las dos computadoritas en la parte inferior derecha
de la tarjeta comienza a buscar. Porque la PC, en el momento que inicia, genera un mensaje broadcast llamado DHCP request o una solicitud de DHCP. Él lo primero, si se conecta a una red, lo primero que pregunta es ¿quién es el DHCP? Pero él no tiene direcciones MAC, perdón, IP. ¿Cómo él, perdón, cómo él hace esa pregunta? Él lo hace a nivel de capa 2. Y lleva la dirección origen de la máquina y la dirección destino es FFFFFFFFFF, todo en F porque es un broadcast. Y le llega al switch. Y el switch ve la dirección origen y ve que la dirección origen es de alguien que preguntó y él la agrega y dice, eso viene del puerto 9. Ah, ok, ya yo sé que la MAC address del dispositivo que está conectado al puerto 9 es esta dirección origen. Y como ve que el destino es un broadcast, se lo envía a todo el mundo. Al que no va dirigido, porque hay un campo de DHCP, lo rechaza y el DHCP cuando ve que va dirigido a él, entonces responde. Pero responde con un unicast. ¿Por qué con un unicast? Bueno, porque el mensaje tenía una dirección origen. Ya él sabe a quién tiene que responderle. El origen envió un broadcast porque él no sabía quién era el DHCP. Fue por primera vez que se conectó. Al no saber, bueno, tiene que hacer un broadcast. Por esa razón, los switch no separan los dominios de broadcast. Él deja pasar los broadcasts porque si lo controlara, si no deja que los broadcasts pasen, entonces no hay forma, no iba a haber forma de convergencia en la comunicación entre una PC y otro, destino cual sea. ¿Ok? Bien. Miren aquí, por ejemplo, si esta máquina genera un broadcast, se la pasa al switch y el switch se lo envía a todo el mundo. Y si hubiese otro conectado, él le envía el mensaje a ese switch y ese switch se le envía a todo el mundo. A eso se le llama que en general es un dominio de broadcast. Sin embargo, el switch separa, segmenta los dominios de colisión. Porque cada puerto es un dominio de colisión. Porque controlan las colisiones. No permite que haya colisiones. Que pasen del puerto de donde está hacia otro puerto. Eso sí él no permite. Si observamos aquí, habrían 11 dominios de colisión. Porque hay 11 segmentos, pero hay un solo dominio de broadcast. ¿Cuántos dominios de colisión hay aquí? Pregunta para todos y todas. Don't be shy. ¿Cuántos dominios de conexión, Trick? Correcto. ¿Aló? 3. 3, dice Luis. No hay 3, Luis. ¿Quién dice 2?
Hello. Bárbaro. Cuidado si se le da. Hay 1 y 2 switch. Se fue la conexión, profe. ¿Cómo es, Fermín? Perdón. Ah, ok. Hay 1 y 2 switch. Hay un dominio de colisión, eso es correcto. Quítame el switch de ahí, que no sé dónde tú sacas un switch ahí, Fermín. Hay un solo dominio de colisión y eso es correcto. De hecho, Fermín, lo hay porque no hay switch. Esto son la representación de los hub. Los hub, dispositivos de capa 1 del modelo OSI, que es como si fuera un cable. Recuerden que yo le hablé, módulo 1, que eso es como un cable con varias salidas. Y precisamente porque no hay switch es que hay un solo dominio de colisión. Que la colisión que sucede ahí afecta a todo el mundo. Los únicos dispositivos que segmentan los dominios de colisión son los dispositivos de capa 2 y de capa 3 del modelo de referencia OSI. ¿Quién me dice cuánto dominio de colisión hay ahora? Uno. Correcto, Leonel. Hay uno. ¿Por qué razón? Como quiera, cuando esta PC que está aquí le envíe un mensaje a ella a través del medio compartido y ella simultáneamente envíe una información, como llegan al lugar que es un solo cable con varias salidas, esos dos impulsos eléctricos que llegan aquí chocan y se destruyen. No es que explotan ni nada parecido, no. Es que existe un aumento de la potencia de la señal. Si este envió 5 voltios y el otro envió 5 voltios y llegó a un punto donde ese voltaje se encuentra, va a haber un aumento de tensión, un aumento de la potencia de esa señal. Ese aumento de la potencia de la señal es una distorsión porque la PC entiende de 0 a 0.5 voltios. Si te llega a 10 voltios, va a entender que eso es una información incorrecta. Eso es viendo desde la perspectiva eléctrica, que es lo que pasa ahí. Cuando eso choca, todo el mundo se ve afectado porque lo escucha todo el mundo. Todo el mundo escucha esa misma información que recibe uno, la recibe todo el mundo. A eso se le llama dominio de colisión. Es un solo. Ah, pero hay un router. Sí, pero el router está ahí arriba como parte de un dispositivo más. Él no está segmentando. ¿Ok? Perfecto. Ah, perdón. ¿Quién me dice cuántos dominios de colisión hay ahora? 2. Casi correcto, hermano mío. Observe bien. 3, maestro. Correcto. ¿Por qué? Porque dice, oye, pero esto sigue siendo un hub. Sí, pero ahora dijimos que los dispositivos que separan los dominios de colisión son los switch. Pues este es uno, este es otro y este está en otro. Quiere decir que el ruido, las informaciones que chocan, que se destruyen, el desastre que sucede en el lado derecho, no le afecta ni al izquierdo ni al de arriba. Tengo una mano levantada adelante, Cristian. Le falta una N, Hernández.
Saludos, profesor. Dígalo, mister. Entonces quiere decir, por ejemplo, porque ahí el dominio de colisión, como usted lo pone, son las mismas redes. O sea, esa topología está dividida en 3 redes. Entonces, En el 3 dominio redes. No. no, No, yo veo 3 redes ahí. no, señor. Mírelo bien. Una, la del router al switch. Ajá. Y, y las 2 que están conectadas al servidor. Correcto. Pero si suma 1, 2 y 3, no da 3, da 1. O sea, yo hablo como que está dividido como si fueran 3 redes diferentes. Así que usted tiene dividida el dominio de colisión con Ah, 3 dominio de dispositivos. colisión es en una misma red, no en redes diferentes. Ok, para que sea dominio de colisión tiene que tener una misma red. El que segmenta la red es el router y hay un solo enlace al router. O sea, que hay una sola red, pero los espacios donde pueden colisionar está dividido. Porque cuando la máquina A, vamos a decir que la A es esta que está aquí, manda una información a la máquina 2 y luego le manda una información a la máquina C. Si hay un choque entre la A y la 2, se ven afectados todo el que está dentro de ese círculo, pero no pasa para acá. No pasa ni para la máquina 4, que vamos a nombrar esta como 4, ni para la máquina O, ni para la máquina I. ¿Ok? Entonces, lo que Ok, está entre 4, 0, vamos a poner 0 en vez de 1. Entre 4, 0 y E y la máquina I, solo afecta a ese lado. Pero estamos hablando que le afecta la colisión. Porque si la máquina 4 envía un broadcast, le llega a todo el mundazo. ¿Por qué? Va a llegar el hub se lo envía a todo el mundo y el switch cuando vea que es un broadcast se lo envía a todo el mundo. Pero la colisión, él dice, no, espérate, eso ya es una cosa aparte. ¿Le llegaste? sí, yo entendí. Si no entendiste, dime, no te lleves. No, yo entendí también. Entendí, Ok, lo que pasa es que está excelente. Ahora bien, en ese orden, ¿podrían decirme aquí cuántos dominios de colisión tiene esta topología? 3, 4. 5, 4, 4, 5. 5. Bueno, no, realmente ni son 3, ni son 4, ni son 5. No, ¿Quién dice otro número? 1. 1. ¿Quién fue que dijo 1? Yo, Christopher. Christopher. De hecho, Christopher tampoco es 1. Era para que no te me negara, tú sabes. No, está bien. Mabel dice son 2. Casi, Mabel, pero no son 2. De hecho, son 7. ¿No dijimos que los dominios de colisión los separan los dispositivos de capa 2 y de capa 3? ¿O no lo mencionamos? Y este no es un switch. Y este otro switch. Pues entonces, este es un dominio de colisión diferente a este, diferente a este, diferente a este, y este es otro. ¿Por qué quiere decir esto? Y voy a ir ahora al grano de la importancia de esto. La colisión es lo peor que le puede pasar a un administrador de red. Porque la colisión es el choque de información y la destrucción bit por bit
de la información que envió una máquina. La colisión es cuando dos máquinas hablan simultáneamente y cuando hablan simultáneamente no lo entiende nadie. ¿Alguno aquí ha sido oncemetrista de la red de radioaficionados? Nadie. Dios mío, ¿y qué ustedes decían en su juventud? ¿Trabajar nada más? Ay, mi madre. Y el cuarto, al colmo. Eso es de los radiobases que tienen los taxistas. Adelante de Central R4. Ok, bien. El país completo tiene una sola frecuencia, que es la frecuencia 2,4 GHz, que es la frecuencia por el que trabajan los 11 metros. Así se le llama al radio base. Y 2 metros es el de la policía. Por eso ustedes observan que la policía y todos los cuerpos castrenses se dirigen a una central. Adelante central J4. Cambio. Adelante J4 central. Por favor, comuníqueme con C11. Ok, adelante C11 con J4. ¿Por qué? Cuando presionan el botón que tienen de lado, al lado del radio, se llama plaquear. Cuando uno de ellos plaquea en el país entero, solo puede hablar una persona porque es una comunicación half duplex. O va o viene. Por eso todo el mundo se comunica con la central y la central hace la comunicación entre uno y el otro. Y llama la atención a cualquiera que interrumpa en eso. ¿Por qué? Porque si hay un segundo plaqueo, entonces ni se oye uno ni se oye el otro. Bien, eso mismo pasa en la comunicación de las PC cuando están conectadas a un hub, a un dispositivo de capa 1. Como todo el mundo está en el mismo medio compartido, reitero, un hub es como un dispositivo, no es como, es un dispositivo de capa 1, es como una regleta. En una regleta de 20 enchufes, cuando tú conectas la regleta, ¿cuánto de esos enchufes tienen corriente? Todos. Correcto, porque internamente casi todos, posiblemente sin excepción, hemos visto que cuando desbaratamos una regleta es un cable con varias salidas. Son los dos mismos cables, un positivo conectado todo el mundazo y el negativo todo el mundo. Eso mismo es el hub. Entonces, cuando todo eso, el hub, dice ese hub a esos switches que compramos de que en 2 y 3,000 y 4,000 pesos, esos son hub. Entonces, cuando todas esas PC están en un mismo, por eso se le llama medio compartido, pueden dos PC enviar información de manera simultánea, esa información se destruye y hace que la PC de manera automática tenga que reenviar de nuevo y eso ralentiza la red. ¿Ok? Ahora bien, el switch lo que hace es, oigan bien el nombre, separar el dominio de colisión. Lo que era un solo, él ahora separó que la máquina 1, que es esta que está aquí nombrándola como máquina 1, ya está independiente a la máquina 2. Y que la máquina 2 y 1 están independientes a esta máquina 3. Y que la máquina 1, 2 y 3 están independientes a esta máquina 4. ¿Ok? Quiere decir, cuando hay un switch, no existen las colisiones. ¿Por qué? Bueno, porque el switch
es el que se comunica con cada dispositivo. Y en la comunicación entre dos dispositivos dijimos que en el cable UTP 1 y 2 transmiten y los hilos 3 y 6 reciben. Es imposible, escuchen bien y vámonos a la lógica, no hay que ser inteligente para entender esto. Es imposible que si yo transmito por 1 y 2 y recibo por 3 y 6, que yo pueda chocar con quien me estoy comunicando. Porque por donde yo transmito, él recibe, y por donde yo recibo, él transmite. Es imposible. Analícenlo y díganme a ver si hay forma de que dos puedan chocar. No hay forma, no hay forma. No hay forma. Ahora, le estoy aclarando esto porque habemos muchos que ignoramos esa parte. En la colisión existe por el dispositivo, no por el cable. Porque en el cable no existe forma alguna existente de que haya colisión. Ahora, si el dispositivo donde está todo el mundo conectado es una sola vía, o es ida o es vuelta, y vienen dos que enviaron simultáneamente, en el dispositivo chocan. Pero el switch, cada puerto del switch es independiente al otro puerto. Eso permite que la comunicación entre una PC y el switch sea una comunicación full duplex, porque tú solo te comunicas conmigo y yo se la envío a los otros, pero cuando yo se la envío al 2, también hay una comunicación solo entre yo y el 2. Ay, sí hay 20, sí, se llama comunicación punto multipunto. O sea, yo soy el punto central de muchos puntos independientes. Está la comunicación punto a punto, que desde la perspectiva de la PC solo se conecta al switch, pero el switch es el centro o el punto de múltiples personas de manera independiente. Entonces, el switch elimina la colisión, no existe colisión, por eso se llama que cada puerto es un dominio de colisión, la domina y al dominarla no existe. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Excelente. Arigato gozarimashita. Continuamos. Sin embargo, antes de todo, viene pregunta para usted. La máquina 1 envía un broadcast. ¿A quiénes no le llega ese broadcast? Si la máquina 1 es esta, ¿a qué dispositivo le llega? ¿A cuál dispositivo solamente le llega el broadcast? Al switch al que está conectado. Solo al switch Saturnino. Y a PC2. Y a PC2. Cristian Hernández, adelante. ¿Respondieron? Pero de hecho, no. Las respuestas son incorrectas las dos, pero tuvieron muy buena la participación. Porque participaron Profesor, antes. ¿No, verdad, Cristian? Profe, no, repite la porque pregunta de nuevo. si la 1, permiso, si la 1 envía el mensaje, ¿verdad? Envía un broadcast. Exacto. Él tiene la opción de enviarle a la 2 y de ahí no va a Claro. salir. Pero si el switch tiene la opción de enviarse al otro switch porque están conectados directamente No. y ese puede enviarla al otro switch y le puede llegar a las otras dos máquinas, a una de las otras dos máquinas. Así se habla. Convincente. No es así como usted lo dijo, pero se habla con convicción. Pero no, hermano Cristian. Entonces se descarta el broadcast. No, señor. Recuerden que yo dije que un broadcast, un broadcast es un mensaje. Adelante, Mabel. Vamos a ver nuestra compañera Mabel. Maestro, pregunta. Digo, Sí. voy a decir mi humilde opinión.
Si Adelante. estamos hablando del broadcast, Correcto. si estamos hablando de broadcast, yo entiendo que mediante los suites ellos se comunican todos. Entonces, debe de llegar a todos los equipos que están conectados mediante el switch. Eso es correcto. Dijimos ahorita que un broker es como cuando una PC hace una solicitud de un DHCP. ¿A quién le llega? A todo el mundo, porque los dispositivos de capa 2 no detienen los brokers. Porque esa solicitud broker pudo haber sido que esa máquina se conectó por primera vez y está solicitando una dirección IP. Y que esa dirección IP está en otro switch que está más para adelante. Dominio de colisión es una cosa. Eso sí lo separa el switch y el router. Pero el dominio de brokers solo lo separan los routers. Si la PC1 genera un broadcast, le llega cuando ese mensaje le llegue a este switch, él dice, pues un broadcast, tengo que enviárselo a todo el que está conectado a mí, salvo del puerto de donde salió. Se lo envío a este y a este. Y él dice lo mismo, yo se lo envío a él y a él. Y este switch dice, y yo se lo envío a él y a este que está aquí también. Y el broadcast le llega a todo el mundo. Veo una mano levantada. Adelante, Mabel. Cabe destacar que solamente se envían mediante los switch. Si ustedes tienen un router, no se envían mediante el router. El router bloquea los brokers. El router la descarta. Correcto. O sea que el switch tiene dominio de colisión, pero no tienen dominio de brokers. O sea, son un solo. La colisión sí, él la separa y la segmenta, pero si es un broadcast, él lo deja pasar. Esos conceptos sumamente importantes porque ustedes lo van a tener que necesitar como par de slide más para adelante. Pregunta, y ustedes dirán, wow, pero pregunta de lo mismo, ya yo estoy claro en eso. Bueno, si tú estás claro en eso, entonces dime cuánto dominio de colisión hay aquí. Adelante, Hernández. ¿Cómo es? 2. Muy bien, pero no hay 2. Hey, no, 5, maestro. correcto. ¿Quién fue que dijo 5? Elvis. Elvis. Muy bien, Elvis. Y la respuesta es correcta. Me explico. Si observamos, Elvis dijo, bueno, el profesor dijo que los dispositivos de capa 2 y capa 3 son los que segmentan las colisiones. Quiere decir que esto es uno. Quiere decir que esto es otro. Van 2. Que esto es otro. Ahí pueden haber o no colisiones. Pero él dijo, pero esto es un hub. Quiere decir que todo esto que está aquí es un solo y que todo esto que está aquí es un solo. ¿No, verdad, Elvi, que eso fue lo que tú dijiste? Yo no dije eso, pero usted lo resumió. Anda la porra, pero tú no te dejas ayudar, manito. Fue eso lo que tú dijiste. Sí, di que sí, que así es. Profe, yo creo que la mayoría lo vimos de fue. otra forma, aunque pensaron que eran 5. ¿Cómo es? Que creo que la mayoría vimos los 5 de otra forma y no así. Lo vi. Bueno, ok. Sí, no, yo me imaginé. Pero todos vimos eso, señor. Observen bien ahora. Ahora, después de verlo así como va realmente, si observan esto, ¿qué es? Esto de aquí. No se ha cambiado, profe.
Es una conexión también. Están Eso directamente conectados. Eso es un hub, por lo tanto, aunque tenga nodo, aunque tenga 10 o 20, sigue siendo un solo. Porque mire, está conectado un solo al switch. Los dominios de colisión son la cantidad de conexión a un switch o a un router. Si aquí sí lo quieren definir y si así le es más fácil entenderlo. Los dominios de colisión son la cantidad de conexión a un switch o a un router. Y en todos esos equipos que están ahí, nada más hay una sola conexión al switch. Pues hay un solo dominio de colisión. Porque este no lo controla. Aquí sí hay dos, cada uno están independientes. Y esto también. Pero si observan, aquí los tres están conectados de manera consecutiva. Muchos dirán, profe, pero ese tipo de conexión, para aquellos que son un poco, digamos que de juventud más acumulada que otros, por no decir viejo, es una conexión con cable coaxial. Ok. Una conexión tipo bus con cable coaxial. Lo que quiere decir es que todo el mundo está conectado al mismo dominio de colisión. O podría ser una conexión con fibra óptica también, profe. O podría ser, bueno, la fibra óptica, asumamos que sí, sí es, pero la fibra óptica no tiene forma de conectarse de esa forma. No, si se le pone un split, el profe que lo distribuya, un split Bueno. 1x4, Bueno, excelente. ¿Entienden los dominios de colisión? Porque de aquí en adelante vamos a ver pila de dominios de colisión y de broadcast. Bien. Ahora bien, pregunta para ustedes. Después de ver esto, ¿quién me responde de manera rápida y certera cuánto dominio de broadcast hay en esa topología? Muchos dirán, para ser certera no puede ser rápida, profesor. Tengo que pensar. Dos, profe. Perdón. Dos, eso es correcto. Dos. Porque los dominios de broadcast solo los separa. ¿Qué dispositivo? Los switch. Router. No, los routers. Sí, de colisión solo. Exacto, de colisión. No, me está ligando, manito. Los routers, entonces, aquí hay un dominio de broadcast y aquí hay otro. Todo esto están en el mismo dominio de broadcast. Porque si esta máquina de aquí genera un broadcast, le llega a todo el que está en ese círculo menos a esta. ¿Por qué? Bueno, pues está en otro segmento del router. Le va a llegar a todo el mundo, salvo que cuando el router llegue al router, el router no lo va a dejar pasar para ningún lado. O sea que es todo el que esté conectado de ese lado del router. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Por qué hago esas salvedades? Porque ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar con lo que es VLAN, Virtual LAN o LAN virtuales. Ahora mismo ustedes, los dominios de broadcast son las redes. Y las redes solo son las que están conectadas a un router. Lo que quiere decir es que aquí hay una sola red porque solamente hay una conexión al router. En la anterior también había un solo porque nada más hay una conexión al router. Aquí hay dos redes. Porque el router tiene una red que está en esta interfaz y otra red que está en esta interfaz. ¿O no es así? Sí. El dominio de broadcast es la cantidad de red que existe en una topología. El dominio de colisión son la cantidad de conexiones a un router o a un switch que existan en la topología. Dominio de broadcast, cantidades de redes o cantidades de conexiones a un router. Podríamos de hecho decir
¿Cuánto? Ah, bueno, esa es la idea. ¿Preguntas? Bien. De no ser así, vamos ahora a lo que muchos tal vez estaban esperando. ¿Cómo configurar un switch? Aparte de la configuración que nosotros el día anterior ya habíamos desarrollado, estamos hablando de Enable Configure Terminal, Line Console 0, Enable Secret, Enable Password, Service Password Encryption, Banner Mount, Line VTY, que son las configuraciones básicas de un switch, como lo mencionamos el día anterior. Ahora vamos a hablar de otro tipo de configuración en el switch. Pero primero tenemos que identificar que los switch no solamente son aquellos que nosotros vemos que tienen poquito puerto y que son chiquititos o que son de 24. Pueden hacer switch de 8, de 16, de 12, de 24, de 48 o inclusive de 1000 puertos. Switch que te cuestan $500, $1000, $2000 o switch que te cuestan $500,000. ¿Ok? Eso va a depender de qué necesidad tiene el requerimiento de la topología que tú estás aplicando. Bien. Recordemos que tanto en el router como en el switch está la misma secuencia de arranque. O sea, hace el post, luego hace el bootstrap, ¿ok? Que ya fue explicado el día anterior. Luego busca el sistema operativo. Si lo encuentra, entonces busca la configuración. Bien. Ahora, una vez subido el switch, hay algo, un concepto llamado SBI. Por favor, si alguno de los presentes, quiero que participemos todos, me asiste en la lectura de este slide. Ya, Okay. adelante, hermano. Jean Paul o yo, Luis, por favor. Jean Paul levantó la mano. Ok, está bien. Sí. La SBI es un concepto relacionado con las VLAN. La SBI es una interfaz virtual, no un puerto físico del switch. En la SBI se debe configurar una dirección IP a la interfaz virtual del switch SBI. Para el acceso a la administración remota de un switch, al switch se debe configurar una dirección IP, una máscara de subnet y un gateway predeterminado. Correcto. Gracias, Jean Paul, por la asistencia, hermano. Te lo agradezco. Miren aquí. Eso implica que en el switch, aparte del enable, ya eso lo sabemos, toda la parte básica, la configuración de los passwords y demás. Ahora estamos hablando de que al switch tú debes configurarle un SBI o Switch VLAN Interface, que es lo que significa SBI. Interfaz virtual del switch. Tú tienes que, para administrar el switch de manera remota, configurarle una dirección IP, configurarle una máscara de subred y configurarle un default gateway. Profe, ¿cómo yo hago esto? Simple aquí. Miren ahí, un slide siguiente dice, tú entras en modo de configuración global, crea una VLAN, entra a una VLAN que se llamará VLAN de administración, entrando Interface VLAN 99. Y miren que aquí entró config-if. If hace referencia al modo de interfaz. Ahí tú le pones, miren que desde el modo global, Interface VLAN 99, y ahí le pones dentro de la interfaz IP address normal, una
IP y una máscara y la enciende. Y luego le especifica un default gateway a ese switch. ¿Cómo? En modo de configuración global le dice IP default gateway más la dirección del router al que él está conectado, que será su default gateway. ¿Preguntas? Así podrás tú administrar el switch de manera remota. Continuamos. Bueno, Profesor, una pregunta. adelante, hermano. En ese caso, donde dice interfaz VLAN 99, ¿ese es el número de la VLAN? Eso es correcto. Ok. ¿Qué nota? Gracias. No hice mucho hincapié porque unos cuantos slides más adelante vamos a hablar bastante de VLAN. Chévere. Perfecto. Aquí hace referencia al tema que ya previamente le había mencionado. Uno a veces se adelanta a la situación, que la configuración en un puerto de un switch de duplicidad, que sea duplex, que sea half, full duplex, que sea auto, entre otros elementos como el speed. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta de este slide que está aquí, que ya lo habíamos explicado? Excelente. No, maestro. Excelente, excelente. Recuerden que para todos, pregunten, señores, no me hagan ganar este dinero tan fácil. Bueno, voy a tener que devolver dinero de ese. Digo, no, quédate con una parte. Adelante, Mabel, que tiene la mano levantada. Maestro, dele hacia atrás a la diapositiva, por favor. Correcto. Cuando hablamos, obviamente, de full, enviar y recibir, pero si yo quiero, por ejemplo, solamente que de punto a punto, de switch a switch, solamente el 1 me envíe datos, solamente que me reciba datos un switch. Yo puedo hacer el how y no voy a tener problema porque no quiero, por ejemplo, yo tengo 2 switch y simplemente quiero que se comunique uno, pero para enviar información, no para recibirla. Y ahí trato de estructurar un poquito la parte de seguridad del switch, ¿cierto? De los datos. Bueno, en el caso del duplex y half y full se refiere a la capacidad que tengan ambos de simultáneamente enviar y recibir, o que no lo hagan simultáneo, que primero reciban y que después envíen. Lo que tú de acuerdo, de acuerdo. es posible, pero no con esta configuración. Se hace con SDP, con Spanning Tree Protocol. Ok. Que tú dices, por este puerto va a recibir información nada más, él no va a enviar. O por ahí enviar y no recibir. Más adelante eso lo chequeamos. Chévere. De acuerdo, señor. Excelente, excelente. Bien, miren aquí. Aquí en los switch existe la posibilidad, ya nosotros vimos que al switch tú puedes configurarle una dirección IP al equipo, no a la interfaz, porque si observan, miren aquí, yo entro a la interfaz del switch que estaba, enable, configure terminal, interfaz, FACIDELNE0/1 y le digo IP address 192.551 con la máscara 255.255.255.0 y le doy enter. ¿Y qué me dice? Error. Correcto. Ahí le dice maestro error, agregó una D.
Una D. Ok, entonces yo voy y quito una D. Y le doy enter y me dice, No, mentira, maestro. No, porque el comando estaba correcto, profe. ok, y estaba Es la máscara que está mal. la máscara es que está mal. ¿Qué le No, no. Él puede mandar cualquier máscara. Yo lo que creo que él está en el modo de configuración global. No, mira, dice config if. Ya le entró a la interfaz. Yo entré a la interfaz, mira, entré aquí a la interfaz 1. Vamos a ver. Interfaz fácil /1, IP address. Y me dice no. ¿Saben por qué? Si le doy signo de interrogación, dice IP, signo de interrogación, y ahí me dice IP ARP y DHCP. Ahí no hay el comando IP address, porque a los puertos del switch no se le configura dirección IP. No sé si le llegaron. Sí, ya. Un olor a quemado que hay aquí, muchachos. Dele para atrás, dele para Tranquilo. atrás. Es el olor a la victoria. Está dinámica la configuración. Usted está hablando de la victoria de San Cristóbal, me imagino. Un ajallo. Esa Adelante, misma. Leonel. No le puedo poner IP porque está dinámica la configuración. No, Leonel, de hecho, lo que pasa es que a un switch, cuando tú te vas a conectar a un switch, tú en algún momento le has configurado un IP. La IP se le configuran a la interfaz del router. Sí. La interfaz del switch. ¿Entienden? O sea, no existe, ese comando no existe. A un switch no se le configura IP en la interfaz. Sí se le configura al equipo. ¿Cómo? Como lo configuramos en la SBI. Pero al puerto no. Que con la default gateway y la VLAN de administración. Correcto, ahí sí. Entonces, aquí es para nosotros habilitar en este equipo, habilitar en el equipo la configuración del SSH para que tu dispositivo ya no tenga la conexión de la VTY por defecto, que es Telnet, sino que tú le estés diciendo, no, manito, espérate, porque Telnet es una brecha de seguridad y tiene varias puertas traseras. Yo necesito que tú sea con SSH. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Simple como eso. Mírenlo aquí. Lo primero es que tú le dices, entra en modo global y le dices IP domain name cisco.com, un nombre de dominio que tú tengas en tu red. ¿Ok? Porque tiene que tener nombre de dominio o DNS habilitado en la red. Y entonces tú le generas una criptografía RSA con el comando en modo global CryptoKey Generate RSA. Y le dice, ok, mira, el nombre del cripto, de la cripto que te voy a generar es esta. ¿Ok? Luego de eso, tú le creas para poder acceder a tu switch, que no accedan de que Telnet. Llámese la dirección IP. Entro a la dirección IP. No. Tú le dices no. Username admin. Que tenga un username. Aquí dice admin, pero obviamente no pongan admin en la infraestructura donde usted trabaja, mi hermano. Y secret, sí, CCNA. Manito, no le ponga como contraseña CCNA, brother. Es solo una recomendación. Porque nosotros fuimos una empresa, una institución, y hoy el individuo no le puso a la contraseña, digo al router, Enable Secret Class, y los otros passwords eran Cisco. Como el CCNA. Exacto, porque asumió que Enable Secret Class era parte del... No, es que class es el comando, es la contraseña que obviamente Cisco pone class y CCNA o Cisco
para más facilidad. Username, no le ponga admin, brother. Ponle qué sé yo. Josecito Mateo. Secret. 1248008. No le ponga Cisco, no le ponga class. Pero obviamente en la topología vigente, usted tiene que ponerle la que dicen aquí, porque si no, yo no soy adivino para saber lo que usted le puso. Ok. Luego de eso, establecemos la NVTY 0 espacio 15 porque los switch no tienen solo 04. O sea, no tienen 15, no tienen 5 opciones, tienen 16 opciones para conexión remota. Y aquí, por defecto, viene Transput Input Telnet. Aquí tú le vas a decir Transput Input SSH. O sea, tú no vas a tener nada más habilitado que no sea SSH. Enter. Y le dice Link Local. O sea, tú le estás diciendo, es por SSH y tú me vas a utilizar el enlace local que yo te estoy diciendo. O sea, el username y la contraseña que yo te dije que tú vas a usar. Luego va a modo global y le especifica para mayor seguridad IP SSH versión 2, porque SSH tiene 2 versiones y por defecto corre la versión 1. ¿Preguntas? Todo eso lleva a objetivo de la seguridad de su infraestructura. Si no, viene cualquier loco y se la parte. Y recuerden que esto está lleno de gente freca que lo que quiere es solo hacer un daño solo por decir, ese fui yo muchacho y dijo dito. Y es su responsabilidad tener los conocimientos necesarios para que eso no suceda. Bien, excelente. Continuamos. Bueno, aquí le estoy diciendo... En la computadora se usa un cliente SSH como PuTTY. O sea, tú te conectas a través de un cliente, de una aplicación, para conectarse vía SSH. Ok, por ejemplo, usted inicia el SSH y el SBI en el switch. Y usted especifica si al equipo, usted se va a conectar al equipo, ahí tiene que decirle, mira, es a esta dirección IP del switch y es a través de SSH que me voy a conectar. Bien, cuando abre, le da a Open, abre una terminal que es a través de la cual usted configura. O sea, la terminal es esto, no crean otra cosa, es esto. Este entorno que está aquí, este entorno del router, esa ventanita, esa ventanita es la terminal, esta, ¿ok? Por donde usted configure enable, configure terminal, etcétera, etcétera. Pero más bonito, como dice, dependiendo. Puede ser Profe, negro, Cristian, etcétera, etcétera. Adelante. en Packet Trace hay una ventanilla, se podría decir, aparte para acceder a Telnet SSH. Sí, de hecho, eso es correcto. Aquí en configuración, perdón, tiene que conectarle una PC, profe, y al escritorio. a través de la PC, sí. Tiene una En PC, lo que usted la busca, profe, que le iba a decir, una y PC. el switch que yo le había dicho que tenía para poder conectarme, tuve que habilitar el SSH por el ambiente gráfico y así poder entrar al modo, al CLI. Ok. Exacto, miren aquí. De hecho, Abajo, al lado de Bluetooth, profe, va. miren aquí, terminal y SSH. Ok. Ese viene siendo como PuTTY. Es una terminal en general, porque PuTTY es la aplicación, puede ser Hyperterminal, puede ser Security CRT, pueden ser otras. Pero usualmente PuTTY es muy utilizada, no digo la más, digo muy utilizada porque no tengo estadística de cuál es la más usada.
Por ejemplo, nosotros, donde yo trabajo, estamos usando a MOBA. Exactamente. Sí, sí. No, y que podrían, de hecho, el administrador de la infraestructura decir, ah, bueno, mira, ahí encontró una mejora, ahora vamos a utilizar tal. Bien. Además de que en el caso tuyo y de otras empresas, le permiten en el equipo a que tal aplicación sea la que entre, que no entre cualquiera, porque es parte de brecha de seguridad. Bien, entonces una vez entrado a través de PuTTY, él te va a decir cuál es el nombre de usuario. Ah, mira, admin. Para enter. Ok, coloque el key, o sea, coloque el key de authentication, la contraseña que usted colocó. Ahí usted pone CCNA, enter, ok, perfecto, entró. Y ahí entonces le va a pedir la contraseña de usuario del acceso al modo usuario, que es el de Line Console 0, y también la contraseña de Neighbor Secret, y etcétera, etcétera. Ya ahí tú estás dentro del switch. Porque el objetivo de esto es poder administrar el switch de manera remota a través del SVI. Hasta ahí. ¿Todo más claro? Bien. Señor. Excelente. Hablemos un poco de lo que es Port Security o seguridad de puerto. Los switches tienen características importantes y que a veces no lo tomamos como punto de referencia. Los switches, tú puedes indicarle, bueno, mira, en este puerto, yo necesito que se conecte la secretaria. Pero además de la secretaria, yo necesito que se conecte la PC que viene de soporte técnico y que funcione. ¿Ok? Pero aparte del soporte técnico y la secre, ya más nadie. No me interesa que esté más nadie. Entonces, en ese puerto tú les puedes especificar que la MAC address que se vayan a conectar, porque la secre podría obtener cualquier dirección IP. Hay un DHCP habilitado, entonces puede coger un IP cualquiera. Pero la dirección MAC a través de la cual ella se conecta siempre será la misma. Y tú le dices, mira, te vas a asegurar de que la MAC address que se conecte sea esta. Y también esta otra, la cantidad que tú quieras. Si son 2 secres, pon las 2 secretarias y bien. Y que si alguien más se conecta a este puerto, tiene varias opciones. Bloquéate. O sea, apágate y ya deja de funcionar. Mándame un mensaje diciendo, existe una violación de seguridad y bla, bla, bla. Ok. Inhíbete. O sea, quédate como blackout. ¿Estamos claros? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Se protegen todos los puertos. Deben los puertos en una infraestructura adecuada estar limitados por cantidades de MAC address. Al configurar un puerto con una limitación de una cantidad de MAC address, tú puedes especificarle qué va a suceder si existe una violación de esa política. ¿Cómo lo hacemos? Nota, las características de seguridad no funcionan hasta habilitarse lo que es la parte de seguridad. ¿Cómo nosotros habilitamos la parte de seguridad de puerto en un switch? Eso es fácil, hasta yo me lo sé. Y todos sabemos que debemos entrar en modo de la interfaz y decirle Switch Port Security. Y todos sabemos que después de decir Switch Port Security, debemos decir Switch Port Security MAC address, más la MAC address que tú quieres que se conecten. O podría, todos sabemos que si tú quieres hacerlo de manera dinámica, porque tú no quieres estar poniendo la MAC address una por una, le dice por security MAC address stick maximum 4.
Y ya todos sabemos que ese máximo 4 es que se van a conectar solo 4 MAC-adres. Todos sabemos que la siguiente MAC-adre que se vayan a conectar deben ser las MAC-adres que tú deseas, para que él la guarde y después de esas 4 ya no acepte a más nadie. ¿Preguntas? Bien. Ahora Maestro, yo bien, tengo una pregunta, pero adelante, adelante. si de casualidad se renovó una computadora o se renovó un dispositivo que La de la está Secret. dentro de las 4, ¿cómo yo hago esa renovación? Excelente pregunta. Me voy aquí donde dice configuración manual y digo switch por security MAC-adre y pongo la que va adicional manual y borro la otra. ¿Cómo la borro? Mira aquí ¿Y cómo yo exacto. en la parte negra. Switch por security MAC-adre. Ok, le pongo la MAC address anterior. Exactamente. Ok. Correcto. Pero profesor, ¿no sería mejor enseñar el orden en la cual podemos ejecutar el comando? Claro, hermano mío, usted me cae bien. Por eso se lo coloqué en esta parte de aquí. Mírenlo ahí. Entra a la interfaz facial 0/24. Enter. Switch por Mode Access. Importante. Porque debe estar en modo acceso. Luego ejecuto el comando switch por security. Enter. Ahí habilito diciéndole al switch, voy a utilizar seguridad de puerto en este puerto que yo acabo de ejecutar el comando por security. Y luego le digo, switch por security maximum 4, porque debo decirle cuál es la cantidad máxima que yo quiero tener. Luego le digo switch por security MAC-adre stick, porque quiero que la prenda de manera automática, no va a ser manual. Y luego le digo switch por security violation, protect, restrict o shutdown, dependiendo de lo que tú quieras que haga, cómo tú quieras que se comporte el puerto 24 al que tú le estás aplicando la seguridad de puerto. Oye, pero qué fácil. Bárbaro. ¿Preguntas? Sí, Adelante. esos cuartos también ganados. Si yo le pongo en la parte de violación y le pongo shutdown, ¿cómo Desde que se vio, yo podría, se apaga. ok, pero ok, ¿cómo yo podría colocar nuevamente, si de casualidad quiero hacer unos cambios, subirla nuevamente? O simplemente él va a recibir obligatoriamente las 4 MAC-adres que tiene guardadas. Si sucedió, Sí, la que así. tiene guardada, si la que tiene guardada, si una quinta se conecta, él se va a pagar. Y la única forma es yendo el administrador, porque las políticas son para tú darte, como administrador, darte cuenta que hubo una violación de seguridad. Y no hay forma más yendo el administrador y volviendo a encender físicamente el equipo allá en el route, en el switch. O sea, ahora una de las que sí están ahí en la lista y se conecta y diga que esa se va a conectar, no, porque hubo una violación y ya es el administrador que debe tomar, porque si hubo una violación de seguridad, todo debe cerrarse, se cerró todo. Y tiene que venir el administrador y volver a entenderla. Me Profe, gusta perdón, eso se mucho da. eso, ¿no? Sí. No, pero mira, perdón. Eso se da mucho, por ejemplo, tú tienes definida en ese puerto 4 máquinas, ¿verdad que sí? Eso da mucho, por ejemplo, cuando tú quieres formatear tu máquina porque da problemas, lo que fuera. Cuando tú vuelves y ya resolviste con la máquina,
tú vas a definir tu máquina en el dominio, ¿verdad que sí? Y automáticamente ya esas IP están destinadas en ese switch. Automáticamente esa cuarta máquina entra. ¿Qué tú crees va a hacer? ¿Qué dice la regla? Que la MAC apunta hacia dónde? Hacia los switch, ¿verdad? Correcto. Ella la va a encontrar de una vez. Ahora, cuando tú Sí, metes claro. una quinta máquina, perdón. Sí, claro, con el DHCP. Pero si tú le pones Claro, la ya va a regla, porque eso tiene su pro y su contra. Si tú le pones la regla de que si apague ese puerto, independientemente de lo que tú tengas conectado ahí, se va a apagar. Entonces, Correcto. si tú estás No, acostado porque en tu casa, ¿cómo tú lo vas a encender? El equipo. Tú vas a tener que Habilitando el acceso transferirte al remoto lugar. con el No, SSH. no, tú pero ahí está tienes, el acceso remoto. tú tienes el SBI configurado y eso se establece a puertos de acceso. O sea, puertos donde se van a conectar. Ok. Eso tú no lo puedes hacer en un puerto de... En los puertos donde están los servidores, los routers y demás, ahí no tiene acceso nadie físicamente. Ahora, eso tú debes hacerlo en el puerto, por eso di el ejemplo, donde está la secretaria, porque ahí llega todo el mundo y se conecta. Está bien, de acuerdo. Donde está la secretaria, la persona, si le permiten acceso, ya ese individuo que no pertenece a la empresa puede tener acceso a información sensible e institucional. Hasta el esquema de direccionamiento hay que protegerlo. Entonces, es preferible que se bloquee y no que adquieran información sensible e institucional y que sí, que haya que pararse e ir o acceder de manera remota y como tú configuraste en el router un acceso remoto y en el switch un SBI, tú te conectas y dices, espérate, mira, es que ahí intentó alguien, revisen la cámara de seguridad y porque fue un estudiante, fue alguien, fue lo que sea, porque desde la perspectiva de ciberseguridad, el 60 al 70% de los ataques son internos. Pero también por eso se recomienda segmentar las redes por VLAN. Así, por ejemplo, una secretaria no va a tener acceso a los datos que están pasando por la VLAN, digamos, de contabilidad. Sí, no, pero aún esa de la secretaria, tú tienes que proteger. Sí, yo entiendo. La información general, exactamente, de todo el mundo. Pero, no, porque físicamente tú no te vas a levantar y que ir allá, no. Se supone que tú tienes accesos remotos, si lo tienes, y desde allá tú apagas y enciendes el puerto que se apagó y decirle, tienen que estar pendientes porque ahí se están tratando de conectar a alguien que no está autorizado. Y tener etiquetados, profe, los puertos, porque ponerse a adivinar el puerto que está. Bueno, Eso es esencia. ya eso para que es. para que esté físicamente ahí diga, el puerto está. Ya eso No, y es. otra cosa, cuando hay una violación de seguridad, En la señores, vida a real, lo primero, en la vida real, tú no encuentras perdón, muy a ver, buenos manejos, ¿no? mira, espérate. Y te voy a decir algo, señores. Cuando se arma un lío de violación de seguridad, a lo primero que jalan al cuarto frío son a los encargados de ciberseguridad. Como debe Que ser. lo meten a lo primero, como te acaba de decir, el 60% de las violaciones vienen de adentro. Claro que sí. Que son los primeros que jalan y eso es fuerte. Cuando usted tenga que justificar, después hacer una auditoría forense de qué pasó. E incluso, ¿y por qué pues, se supone que por eso la gente de ciberseguridad cobran el mazo? Debe ser para cuestiones preventivas, no correctivas. Entonces hay que prevenir todas las posibles acciones para entonces nosotros poder justificar todos esos cuartos que no están pagando. Bien. Excelente. Continuamos. Aquí, entonces, como ustedes me caen bien, yo le estructuré de manera ascendente la forma, los comandos básicos, mis estimados y estimadas, para aquellos que necesitaban esto, los comandos básicos del CLI de un switch. Oye el título que tiene, comandos básicos del CLI del switch.
¿Qué debe hacer desde el paso 1 hasta el paso que hemos visto hasta ahora? Claro, no todos, porque el suite tiene muchas cosas. Enable, configure terminal, el hostname, el banner mode, el enable secret, el enable password, el line console 0, con su login password, su line BTY. Le puse de 0 al 4, pero ya ustedes saben que es de 0 a 15. La creación de la interfaz VLAN, que es la interfaz de administración, la colocación de su IP address, encenderla, colocarle su default gateway, el IP de default gateway, y cómo establecer seguridad de puerto en un puerto, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Recuerden que todo esto, obviamente, estas informaciones le van a ser llegadas por a través de la grabación, que lleva como intención no inasistir, sino repasar a través de la grabación. O sea, no diga que el profesor la graba, yo no voy a asistir. No, no, no. Eso es para que tú repases. A que vea qué tanta loquera yo estaba haciendo y tú hacer las mismas loqueras para que te quede bien. Bien. Dicho esto, si hay alguna pregunta. Profe, antes de que usted continúe, una pregunta. Cuando yo me conecté al switch que tengo aquí, que estaba tratando de ver la interfaz que tiene, cuando yo le daba Show IP Interface, no me la mostraba y estuve investigando, tenía que dar, por ejemplo, Show Interface Brief, tenía que ponerle era status, o sea que en vez de ponerle brief, tenía que ponerle Show Interface status para que me pudiera mostrar la interfaz que tenía el Dependiendo switch. del modelo del equipo, podrían variar ciertos elementos de comandos para mostrarte o no. Ok, Es simplemente investigar en ese modelo cómo lo hace y ya. ¿Me entiendes? ok. Chévere. Entonces, señores, aquí sí vamos a hacer un stop, el stop de los 15 minutos. ¿Le parece? ¿O seguimos? Profe, yo quiero hacer esto porque yo me estoy muriendo de hambre como en de las 8. Bien, porque en el momento que regresemos, entonces vamos a trabajar con la parte de VLAN. Bien, así que déjenme hacer el de esta grabación para entonces continuar con la otra al regresar. Hago un stop en esta, quinta.